¿Qué te parece si ahí en casa puedes abrir tu Biblia y, como sabes, bueno, si eres miembro de esta iglesia o asistente normalmente, pero si no lo eres, te comento en este comienzo de que estamos siguiendo una línea de predicaciones, una serie sobre la carta del apóstol a la iglesia de los filipenses. Ya estamos prácticamente finalizando, nos queda tal vez esta porción de las Escrituras y la semana que viene y completaremos la serie. Y estamos en el capítulo 4 de Filipenses, versículos desde el 10 hasta el 13. Filipenses, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Pero permíteme antes comentarte algo que ha sucedido en esta semana. No sé si te habrás enterado, pero el miércoles, el día 10 de febrero, se celebró el llamado Plimsoll Day. Plimsoll Day. No es tan conocido como el Black Friday o el Cyber Monday, así que me imagino que no tendrás ni idea de lo que te estoy diciendo, de lo que te estoy hablando de ese día que se conmemoró este miércoles. Mira, este día celebra el nacimiento de un hombre, un político y reformador social inglés, nacido en el siglo XIX, concretamente en el año 1824, luego prácticamente en unos años se va a cumplir 100 años de su nacimiento, y se celebra este día porque este hombre ideó una marca, la llamada marca Plimsoll, o conocida también como marca de Francobordo. Fue una iniciativa que revolucionó toda la navegación comercial. Era una marca que tenían que tener el casco, que tenía que estar dibujada en el casco del barco y que marcaba realmente, transmitía una señal importante, una información necesaria para la carga, para la navegación de los barcos ingleses y posteriormente para el resto del mundo. Pero déjame que te cuente un poco la historia de este hombre. ¿Sabes una cosa? En el siglo XIX, cientos de hombres en Inglaterra perdían sus vidas en los barcos porque iban, aparte de la propia estabilidad o de los materiales o de la inestabilidad de los barcos, eran barcos que eran sobrecargados excesivamente. Los cargaban hasta la bola, lo cargaban a tope. Los propietarios lo que querían realmente era el rendimiento del viaje, así que cargaban los barcos todo lo que podían. ¿Esto qué es lo que conllevaba? Pues que realmente a duras penas, cuando la travesía se hacía un poco más complicada, el barco se iba al traste. Y lo importante no es solamente el barco y la carga, sino la cantidad de vidas que se iban. Fíjate bien, un dato, en el 1873, el número de barcos hundidos en Inglaterra, asómbrate, llegó a la cifra de 411 barcos que se hundieron. Imagínate la cantidad de vidas que se fueron también con él. Las condiciones de los marineros no eran muy buenas en este tiempo. De hecho, el contrato le obligaba, independientemente del barco, independientemente de la carga que pudiera llevar, a ir obligatoriamente a echarse a la mar, a ir obligatoriamente en ese barco. Si tú no ibas, la ley protegía y amparaba al dueño del barco. De tal manera que incluso hasta te podía castigar con la cárcel. En esta época muchísimos marineros estaban presos porque no querían salir viendo las condiciones del barco y viendo la carga tan excesiva que seguramente meterían en ese barco. Este hombre se sensibilizó con la situación y empezó a hacer algo. Aspiró como diputado, llegó al Parlamento inglés y, mis hermanos, estuvo, y amigos que estáis con nosotros en esta mañana, estuvo por más de 20 años en el Parlamento intentando de luchar y de cambiar y de colocar ciertas leyes que protegieran
que ampararan a los marineros y que sujetaran la avaricia tan excesiva de los propietarios que limitara la carga de los barcos. Había una cantidad de intereses políticos, intereses comerciales, de tal manera que le costó muchísimo. Pero al final, después de 20 años, este hombre lo pudo conseguir. Y se colocó esta señal en los barcos. Esta señal que aseguraba el barco, que aseguraba que la carga del barco no sería desproporcionada con relación a la calidad del propio barco. El armador tenía que colocar esta señal y tenía que colocar unas señales, como veis aquí en la parte derecha, donde dependiendo del tipo de aguas, dependiendo de la navegación, dependiendo de la zona, si era por el trópico o si era por el polo, si era por zonas de aguas calientes o aguas frías, el barco tenía unas condiciones para poder soportar y una carga mínima necesaria para que la travesía tuviese una estabilidad mínima. ¿Cuántos años? Pero al final lo consiguió. En todo, porque al final fue una norma no solamente en Inglaterra, sino que fue una norma que se asimiló de una manera ya internacional. En cada casco de todo barco de carga se ve hoy en día la línea Plimsoll, indicando esa línea la máxima profundidad que el barco de un navío se puede cargar para que esté lo más seguro, lo más estable en alta mar. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Bueno, no sé si te lo pongo ahora, ¿sí? Esta es. ¿Ves el barco? Está pintada con una línea de flotación y esa marca que coincide con esa línea máxima, a partir de la cual, tiene una serie de letras que señalan cada una de los mares, cada una de las circunstancias en las que el barco puede ir y la limitación máxima de carga que el barco puede llevar. ¿Sabes una cosa? Pensando en esta línea de carga, en esta línea límite de carga, me preguntaba si tu vida y mi vida no sería mucho más fácil si nosotros tuviésemos también una línea límite de carga en nuestras vidas. En una sociedad, mi hermano, tan fuertemente consumista y materialista, en una sociedad donde la influencia de la publicidad es tan enorme para que tú y yo adquiramos, consumamos, ampliemos nuestros recursos, estemos constantemente empeñándonos. Bajo la tiranía de un corazón como el tuyo y el mío, permanentemente insatisfecho y descontento, con la queja siempre en nuestra boca. El concepto línea, límite de carga, el concepto de suficiente, me parece que es bastante raro, incluso hasta dentro del propio pueblo de Dios, y no digamos ya fuera de estas cuatro paredes. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente en tu vida? ¿Cuánto dinero, cuánto tiempo, cuánto poder, cuánta satisfacción, cuánta distracción, cuántas compras, cuánto conocimiento, cuántas amistades, cuántos likes de me gusta, cuánto es suficiente en tu vida y en mi vida? ¿Hay alguna línea límite de carga puesta por el creador, por el armador de tu buque y de mi buque mercante? ¿Hay alguna línea, me pregunto, límite de Dios? Y si la hay, me pregunto, ¿soy consciente, eres consciente realmente de ella? Es decir, cuando tu barco está navegando en distintas aguas y a distintas profundidades y con distintos aspectos y circunstancias de la vida, ¿eres consciente si tu barco tiene puesto por el creador, por el armador de tu barco, de tu vida, tiene puesto esa señal límite? Mira, el pasaje que tenemos por delante en este tiempo que el Señor nos da en esta mañana, que estamos congregados en su nombre,
nos va a hablar realmente de ello. Quiero que vengas conmigo y lo puedas leer. Dice el versículo 10, que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero, dice, ¿faltaba qué? La oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahora viene el versículo tal vez más famoso y más conocido de todo el libro Filipenses y yo no sé si de toda la Escritura. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano Pablo está a punto como nosotros, o nosotros como él, mejor dicho, porque vamos a remolque de él, está a punto de terminar ya esta carta. Pero no quiere hacerlo sin expresar el agradecimiento que siente por la ofrenda que ha recibido de la iglesia. No quiere pasar esta oportunidad. Desde la última ofrenda que el apóstol recogió de estos hermanos, ha pasado ya tiempo. Algunos eruditos dicen que más de 10 años. Pero aun cuando hacía tiempo que realmente no tenía ninguna correspondencia de ellos, de que no había recibido ninguna ofrenda, ninguna atención por parte de ellos, el apóstol no duda de que ellos se acuerdan y oran por él constantemente. El apóstol aclara de que si no ha recibido nada de ellos, no es por falta de preocupación de la iglesia, sino porque realmente no había tenido la oportunidad de hacerle llegar o de transmitirle algo a Pablo. O bien no sabía dónde el apóstol estaba, o bien no tenían en ese momento recursos suficientes en este tiempo, o bien no tenían la posibilidad o el instrumento o la persona adecuada para hacérselo llegar, como si lo tuvieron con Epafrodito. De una manera o de otra, el apóstol es consecuente, el apóstol siente y sabe en su corazón de que realmente en ellos hay amor, en ellos hay cariño. Por eso el apóstol no solo le agradece la ofrenda recibida, sino que reconoce de que realmente, y así lo expresa en la gratitud, de que en ellos no solamente hay un detalle a través de un material, a través de una cantidad económica que le ha podido llegar o a través de los servicios del propio Epafrodito. Pablo está reconociendo también de cada uno de ellos algo que tal vez no se ve, algo que no se materializa con algo tangible, con algo, pero que el apóstol realmente sabe que está ahí presente. El afecto, la solidaridad, la colaboración, el sentir en el Evangelio. No era tanto el dinero, lo material, sino lo que el apóstol está resaltando de ellos. Dice, fíjate, dice, estabais solícitos. Había intencionalidad, deseo, anhelo, había un sentir que es lo que realmente él está resaltando de ellos. Pero Pablo no se queda simplemente en esta muestra de agradecimiento hacia ellos, diciendo que está muy gozoso por ello. Él no simplemente quiere dar las gracias. Él no quiere que sus palabras sean entendidas como la expresión de una persona necesitada que se confiesa dependiente y de que realmente lo agradece para que pueda haber otra oportunidad en el futuro donde ellos pudieran seguir dándole alguna ofrenda más. A él le interesa aclarar que el gozo que él tiene no es tanto por la ofrenda, que le agradece, sí, que le da importancia, sí, pero que para él no es realmente lo más importante. De que él no toma en cuenta ni la calidad ni la cantidad de la ofrenda que realmente ha recogido. Que su gozo se debe, mis hermanos, no a que la bodega de su barco ha sido llenada con un contenedor de ofrenda
recibida por parte de los hermanos de Filipos. Su estado anímico no depende del movimiento de esa bodega. Su estado anímico, el equilibrio, la estabilidad, el estado anímico del barco de Pablo no depende de que en la bodega haya un contenedor, 2, 3 o 4. Agradece que haya ese contenedor porque reconoce que viene de parte de Dios y reconoce el amor de los hermanos, pero su estado anímico no depende de él. Se lo quiere dejar muy claro. Su gozo depende no de que tenga el monedero lleno, no que tenga la despensa vacía o llena. No se desespera ni se desprende de un agradecimiento exagerado, de un autoorgullo y de una vanagloria y de una autosuficiencia, porque realmente la sobreabundancia le pueda llegar o lo pueda tener en un momento dado. Dice el versículo 11, fíjate bien, dice, no lo digo porque tenga escasez. Dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Su estado anímico no estaba ligado a los acontecimientos o a los problemas. Su estado anímico, mi hermano y hermana, y amigo que me estás escuchando, no se quedaba atrapado por ellos, por los contenedores que pudieran o no pudieran estar en la bodega de su corazón. Pablo aclara que disfruta de una rara virtud llamada contentamiento. He aprendido a contentarme. Contentamiento. La palabra, mi hermano, que Pablo utiliza en el texto, autarquía, como nombre, evidentemente, viene de una conjunción de dos palabras en el griego. Contento, el adjetivo, no el nombre es autarquía, autarquía, pero sí el adjetivo contento, que es el que aparece realmente en nuestro texto, es la palabra autarques. Y esta palabra autarques viene de la unión de dos palabras. Te va a ayudar a identificar estas dos palabras en griego porque vamos a sacar fácilmente lo que es el significado de la misma. La palabra autos, que significa o implica uno mismo, yo, y la palabra arqueo, que significa suficiente. Suficiente, uno mismo, suficiente. Es decir, que se basta a sí mismo. La persona contenta, para Pablo, es la persona que se basta a sí misma. Es la persona suficiente. Es la persona autónoma, autosuficiente. Es la persona o la palabra que se usaba para describir a una persona que por la disciplina personal había llegado a un grado de autonomía, de satisfacción personal, de autosuficiencia, que no dependía realmente de los demás, ni dependía de la variación de ciertas circunstancias para ello. Él sentía que tenía suficientes recursos para afrontar las distintas situaciones que se pudieran realmente presentar. Esta palabra, autarkeia, es una palabra favorita de un tipo, en este caso, de filósofos griegos, los estoicos. Estos estoicos, la meta era llegar a ser totalmente independientes, autosuficientes, pero ¿de qué manera? Pues a través de la disciplina personal, a través del negarse a sí mismo todo deseo, a través de eliminar cualquier sentimiento, cualquier relación personal, cualquier implicación personal, se rechaza incluso el amor o incluso el cuidado, la necesidad de cuidar a los demás para que realmente la persona sea autosuficiente La autarquía estoica describía a un hombre autosuficiente, un hombre impasible, inexpresivo, que no se dejaba dominar
por los deseos ni por las emociones. Un hombre que no le podía conmover nada porque se mantenía al margen del amor o de la necesidad del prójimo. Conociendo un poco a Pablo, entendemos que él no usó esta palabra con las mismas referencias, con el mismo sentido que los estoicos le daban. El contentamiento paulino no es la autarquía estoica. El contentamiento paulino es algo totalmente diferente. Permíteme en esta mañana que te lo exprese a través de 3 conceptos muy claros que nos van a diferenciar uno del otro y que nos van a hacer ver qué es lo que realmente el apóstol está hablando por contentamiento. Lo primero que Pablo quiere aclararte, que la palabra te quiere aclarar en esta mañana, es que el contentamiento es algo aprendido. El contentamiento es algo aprendido. Es algo que constantemente tenemos que estar aprendiendo. Es un rasgo o una virtud que se aprende. Pablo va a utilizar, te lo coloco ahí en el versículo 11 y en el versículo 12, 2 expresiones que nos dan pie a pensar esto. Pablo dice en el versículo 11, he aprendido. Y en el versículo 12 dice, estoy enseñado. Ambos textos te van a transmitir la idea de que realmente no nació con esta capacidad innata, que tampoco era un don que se le hubiese a él impartido por el momento en que se convirtió en Damasco, o bien en el momento en que fue bautizado. No. No ha sido consecuencia de una experiencia puntual, de una imposición de manos, de algo único, rápido y milagroso. Todo lo contrario. Da a entender de que incluso está en ese proceso continuo y largo, que requiere una cantidad de clases, una cantidad de repetidos encuentros para realmente adquirirlo. Y es que mi hermano y hermana y amigo que estás escuchándome y estás escuchando esta palabra, en la universidad de Dios no suele haber cursos acelerados. Y si Pablo tuvo que aprender esta lección, también nosotros debemos de aprenderla. Si Pablo se inscribió y soportó y aguantó y sacó enormes y grandiosas conclusiones con respecto a cada una de las asignaturas de esta escuela, tú y yo también nos tenemos que realmente inscribir en la misma. Tú y yo tenemos que permanecer y ser constantes en la misma. Si Pablo pudo aprender, tú y yo también podemos hacerlo. Pablo aprendió a fuerza de la experiencia. La vida de servicio de Pablo, la vida de servicio con todos sus contratiempos, con todas sus privaciones, golpes, hambre, sed, el trato de la revelación de Dios para con él, la palabra, fue la escuela en la que Pablo aprendió a contentarse. Pablo entendió, Pablo aprendió de que las circunstancias de la vida están siempre cambiando, de que aunque él, tú y yo las querramos retener en nuestras vidas, sobre todo las positivas, las buenas, los buenos vientos, las buenas circunstancias, los buenos lugares, las buenas sensaciones, queramos que permanezcan con nosotros el mayor tiempo posible, pero son efímeras, se nos van de las manos, son cambiantes, hoy están y mañana ya no están. Él aprendió que ante tanto cambio, él no podía depender de las mismas. Eran temporales. Él entendió y aprendió de que nada ocurría, nada en su vida ocurría sin el consentimiento y el conocimiento de Dios. Siempre debía tener presente en cada situación, por pequeña o por grande que le pareciera, de que realmente tenía y había un Dios todopoderoso, soberano del cielo y de la tierra, pero también soberano de sus circunstancias, de su vida, de su corazón, de su barco, que lo amaba y que se preocupaba de él. Todas las distintas situaciones en la vida comprendió, llegó a comprender
de que era una manifestación del amor y de la bondad de Dios para con él. Pablo entendió y aprendió de que la voluntad de Dios, que sus caminos pues son un gran misterio. Entendió el pasaje de Isaías 55:8 que dice, porque mis caminos, mis pensamientos, no son vuestros pensamientos, habla el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y Pablo lo entendió. Pablo lo entendió por la práctica, Pablo lo entendió por la experiencia, Pablo lo entendió por las cosas buenas y por las cosas malas que le podían suceder. Pero entendió en todo ello que aunque era un gran misterio los caminos del Señor y los vericuetos a los cuales, y las sendas y las rutas a las cuales le hacía llegar su barco de una manera, o a las costas en las cuales paraba o no paraba, los mares que transitaba, pero llegó a la conclusión de que cualquier cosa que Dios quisiera o permitiera era necesariamente para su bien. No había mal. Era todo para su bien. Era parte de ese trato que Dios tenía para el perfeccionamiento de su alma, para la madurez de su vida, para parecerse cada día más a Cristo, su modelo. Pablo entendió que debía de mirar la vida y sus circunstancias, pero desde un plano completamente diferente al que lo estaba a lo mejor haciendo durante muchos años. Que tenía que mirar la vida y las circunstancias, pero desde un punto de vista más espiritual, no tan terrenal y tan humano, sino que tenía que elevar su mirada mucho más a las cosas celestiales, a la perspectiva divina. Porque si lo hacía, se daba cuenta de que las temporales, las terrenales, lo que realmente le estaba ocupando su corazón y llenando su alma, eran cosas realmente temporales y pasajeras. Y por eso expresa en 2 Corintios 4:18 ese texto que manifiesta ese aprendizaje y esa realidad que vive y que lo ha llegado a comprender. Y dice, no mirando nosotros, tú y yo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, dice él, son temporales. Me he dado cuenta de que son temporales. Que hoy están y mañana ya no están, que hoy me agarro fuertemente a ello y creo que es indispensable para mi vida, pero me doy cuenta de que no. Pero las que no se ven, dice él, son eternas. Y esa es a las que mi alma tiene realmente que dirigirse, a las que tiene que agarrarse. Hermano, el contentamiento de Pablo no es solamente aprendido. El contentamiento de Pablo es también independiente de las circunstancias. Fíjate bien, en el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Pablo aprendió a adaptarse. Pablo aprendió a aceptar cada situación que le pudiera venir y ser flexible ante cada una de ellas. La rigidez lo podía partir y lo partiría en más de alguna ocasión. Él aprendió a ser flexible, a encontrar algo positivo incluso en lo que no encontraba su razón ni su propia experiencia. Hermano, independiente de las circunstancias es el contentamiento de Pablo. Y eso no implica de que Pablo nos esté orientando o exhortando o animando al conformismo o a la resignación con ciertas situaciones. Eso que dicen algunos de, bueno, ¿qué le vamos a hacer? O no hay otro remedio, ¿no? Ante ciertas situaciones de muchas personas y con ello pues prácticamente se paralizan y se aquietan. El contentamiento de Pablo no es permanecer pasivo, sin esforzarse por cambiar y mejorar. El contentamiento de Pablo no es indiferencia ante las circunstancias. Hermanos y hermanas y amigos, lo que Pablo, el apóstol, nos dice aquí es que en él las circunstancias no lo dominan ni lo controlan.
Pero quien pueda mejorar sus circunstancias por todos los medios, si puedes dar un paso de crecimiento utilizando los medios justos y legítimos, evidentemente que tienes que hacerlo. Pero mi hermano, lo que la palabra te dice, y ahí es donde se emplea, y ahí es donde entra el contentamiento, es que si no puedes hacerlo, si estás en una situación realmente donde no está dentro de tus posibilidades, donde tú ves que realmente no hay avance, no hay mejora, hermano, en ese momento, si no puedes hacerlo y tienes que permanecer en esa situación difícil y de prueba, no te dejes dominar por ella. El contentamiento implica el no dejar que esa situación te deprima, no dejar que esa situación te controle, no dejar que esa situación determine tu felicidad o infelicidad, que determine el gozo, tu paz, incluso hasta tu propia relación o intimidad con Dios. A veces queremos cambiar las situaciones. A veces creemos que cambios en las distintas situaciones que nos rodean es lo que nuestras vidas necesitan. O si yo tuviera esto, si esto cambiara, si yo lo pudiera conseguir, sí. Pero ¿sabes una cosa? El éxito, la realidad, el secreto para Pablo no radica, y para la palabra de Dios evidentemente, no radica aquí. Hermano, mientras naveguemos por estos mares de la vida, la sensación de control que puedas llegar a tener es irreal. Las situaciones que enumera Pablo se consideran altibajos de la vida, momentos altos y momentos bajos, buenos tiempos y malos tiempos. Fíjate bien en el versículo 12, dice, sé vivir humildemente y tener abundancia. Y Pablo se está moviendo de forma flexible, adaptando la variabilidad de la línea de carga de Dios, porque la línea de Dios para tu barco de una forma concreta y personal, diferente a la línea de carga de otro hermano o hermana, porque no nos podemos comparar los unos con los otros. El Creador ha puesto una línea de carga límite de suficiencia en tu vida, en tu tiempo, en tus meses, en tus años, en tus circunstancias personales, en la etapa de madurez o de crecimiento que puedas tener independientemente a otro hermano. Por eso las comparaciones son odiosas, estériles y ridículas. Pablo se mueve con flexibilidad en esa línea. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, fíjate bien, en los extremos, como para tener hambre, para tener abundancia, como también para padecer necesidad. Pablo es conocedor de su corazón, evidentemente. Pablo sabe de que hay mucho peligro en los distintos extremos de la línea. Estarás conmigo en que realmente ambos extremos de la línea son peligrosos. Es decir, la pobreza es peligrosa, porque la pobreza te lleva a la desesperación, te lleva a la queja, te lleva al rencor. Cuando entras en tu bodega y ves simplemente un contenedor de todo lo que tú te esperabas, de todo lo que tú te mereces, de todo lo que tú realmente has trabajado, de todo lo que realmente esperabas de fulanito, de menganito, de la iglesia, de tu pastor, de este, del otro, de la vida, y te ves simplemente con ese contenedor. Incluso no miras solamente a lo que tiene a tu alrededor, sino que miras incluso hasta para arriba y dices, y quejas, y te quejas, y desarrollas en ti la ira y el rencor. Pero si la pobreza, si la necesidad es peligrosa, porque a veces no la sabemos manejar, porque no la sabemos aceptar, porque no sabemos encontrarle el sentido, porque no sabemos aprender realmente de ella, porque nos negamos, porque no la aceptamos como parte de nuestra vida, de nuestra navegación, porque queremos siempre ir en esa navegación con una bodega lo más cargada posible, porque es lo que nos dicen, porque es la influencia del mundo, porque es lo que realmente la publicidad, porque es lo que los ejemplos de otros nos están marcando. Navíos llenos hasta la bola de
Y erróneamente nos confundimos y creemos que la felicidad está ahí, en el número de contenedores y en lo que tú abriendo las puertas del contenedor te puedas encontrar dentro. Pero si la pobreza es peligrosa, también la riqueza es peligrosa. El otro extremo también es peligroso. Tal vez nos pueda hacer más daño, tal vez ha hecho mucho más daño la riqueza, la sobreabundancia, que la escasez. Porque cuando estamos escasos, normalmente miramos para arriba y clamamos. Pero cuando estamos sobreabundantes nuestra tendencia general es al olvido, a la prepotencia, a la altanería, a la avaricia, al orgullo, pero sobre todo es al olvido de nuestro buen Dios. Dice en Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres... la radiografía que Dios hace es muy diferente a la nuestra. Tú eres un desventurado, tú eres un miserable, tú eres un pobre, tú eres un ciego, tú eres un desnudo. Da pena verte. Da pena verte. Puedes aparentar, puedes creerte que, pero en las cosas terrenales eres rico para el mundo, o rico para la sociedad, o rico pero rico para con Dios no lo eres. No lo eres. Por esta razón el sabio oró diciendo, Señor, no me des pobreza ni riqueza. ¿Te acuerdas del proverbio tan hermoso? Dice, manténme como el pan necesario. El pan necesario, Señor. Sé que hay veces que es inevitable y que dentro de su voluntad que tenga que sobrevivir o pasar por la línea baja. Y hay otras veces que inevitablemente la línea alta me hace vivir en esa línea alta. Y me das más capacidad y me das talento, dones, oportunidades, ofertas, me das perspectivas, me abres, relaciones, me hables puestos de trabajo y los contenedores van entrando y la línea sube. Y sé que tengo que aprender a vivir ahí. Y bendito sea el Señor por ello. No estamos negando ni las bendiciones, ni estamos negando la riqueza, ni mucho menos. Sí aceptamos la peligrosidad de saberlo manejar. Hay que saber manejar tanto la pobreza como la riqueza. Y ante ello, personalmente me inclino como el sabio, Agur. Señor, conociendo mi corazón y que yo me voy muy rápidamente, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Señor, manténme el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte, Señor, y me busque otras alternativas y me busque otras vanidades, que hurte, que rompa realmente tu voluntad, que rompa tus mandamientos y blasfeme el nombre de mi Dios. Pablo no permitió que la pobreza lo degradara. Pablo no permitió que la prosperidad lo exaltara y perdiera la conciencia de su limitación y de su necesidad de Dios. Pablo entendió que las situaciones de la vida pueden cambiar de un momento a otro y que ninguna de estas situaciones determinaba realmente quién era él. Mi hermano, si una de las enseñanzas que podemos sacar de este tiempo de pandemia es la inestabilidad de nuestras situaciones. Y una de las grandes lecciones que tenemos que aprender y que tenemos que reflexionar en este tiempo es a analizar el daño que ciertas dependencias están haciendo de nuestras vidas. A veces dependemos tanto sin darnos cuenta, a veces sin ser conscientes o conscientes, de la dependencia a ciertas cuestiones temporales, a ciertas circunstancias, a ciertos estados de nuestras bodegas que
Tiempos como estos te hacen ver de que realmente hemos perdido mucho tiempo preocupándonos por cosas tan volátiles, tan efímeras. La naturaleza de cada una de ellas al final era como la hojarasca que un simple cerillo prendía y se lo llevaba. No hacía falta un gran fuego, un simple cerillo acabado a veces con muchas estructuras, con mucho sostén, con mucha solidez, con muchas plataformas en las cuales tu vida, tu alegría, mi futuro, tu futuro, mi relación, realmente trabajábamos para eso. Mi hermano, en el sentido espiritual, uno de los mayores peligros que podemos tener, y te animo en el nombre del Señor a que prestes atención y a que lo reflexiones, es el de volvernos a veces tan dependientes a veces de ciertas actividades, incluso hasta espirituales, de ciertas reuniones dominicales, de ciertos cultos. Nos hacemos dependientes de los cultos. Nos hacemos dependientes, mi hermano y hermana, de actividades grupales. Nos hacemos dependientes incluso hasta de amigos, de ciertos grupos de amigos. Nos hacemos dependientes de ciertas actividades, incluso servicios o ministerios espirituales o no espirituales. Y cuando algo inesperadamente sucede, cuando un día la luz se va, cuando un día Internet se pierde y ya no hay WhatsApp, cuando un día una pandemia te obliga a no tener un culto presencial, cuando ya no puedes servir de la misma manera, que ya no puedes testificar de la misma manera que tú hacías antes, cuando ya tu rutina se rompe, cuando ya los mecanismos que tú tenías establecidos y que han creado una dependencia, has creído que son indispensables para tu vida y que al final han ido ocupando lo más primordial, que es el centro de tu vida, y has ido desplazando la relación íntima y personal, el tiempo de Dios, por ese tiempo que es hojarasca, que te ha venido bien, que te ha transmitido una sensación de bienestar, porque ahora mi vida ha cambiado, porque ahora estoy, parece que respirando ese primer amor, esa primera realidad en mi vida, esos tiempos que yo creía que estaban ya y ahora de nuevo. Mi hermano, se está produciendo por una relación íntima y personal con el Señor, con el Creador, o te lo está transmitiendo una actividad humana positiva y buena, pero que está creando en ti una falsa llenura que solamente el Dios Todopoderoso puede darte. ¿Crees que te estás alimentando? Y lo que estás simplemente llenando tu vida con calorías, con productos que no tienen, son sucedáneos, no tienen un valor proteico, no tienen un valor realmente importante y necesario para ti. Hermano, pierdes la actividad, pierdes el contacto, pierdes la posibilidad, te viene una enfermedad, te viene una circunstancia en tu vida, se te va el colega o el amigo de turno, se te va y a partir de ahí flaqueas y te caes. Hermano, tenemos que seguir aprendiendo a depender mucho más del Señor. Mucho más del Señor y menos de las circunstancias, de lo que nos pueda rodear, de lo temporal. A buscar mucho más lo eterno y menos los recursos humanos, circunstancias y apoyos que son buenos. No digo que no, hermano mío, evidentemente somos humanos y los necesitamos, pero tenlo en su justa medida, clasificados. Son temporales. Los puedes disfrutar como Jonás disfrutó de esa calabacera durante un tiempo, pero tiene que ser consciente que llegará el sol y la quemará en cualquier instante. Oye, que a ti te puede durar más, que a otro puede durar menos, pero ¿crees que la calabacera siempre va a estar ahí? Si crees eso, no estás dependiendo de Dios, del Dios de la calabacera, estás dependiendo de la calabacera. Ahí es donde Pablo
está interviniendo, la palabra está interviniendo en esta mañana y te está diciendo, cuidado, tienes que ser independiente, mucho más independiente de las circunstancias. ¿Qué pasaría en tu vida si algo cambiara? En esta semana he estado constantemente intentando adaptar el pasaje y me ha costado trabajo pensar en mi vida si el Señor me cambiara ciertas circunstancias. Si en vez de teneros aquí en la congregación y de ser un número determinado, ¿y si fueseis un número diferente? ¿Y si el número fuera más pequeño? ¿Y si las circunstancias fueran otras? ¿Y si la economía fuera diferente? ¿Y si el soporte económico fuera diferente? ¿Y si fulanito y menganito que están a mi lado colaborando por una o por otra razón los perdiera? ¿Y si hoy lo que tengo mañana ya no lo tengo? ¿Y si hoy mis hijos, mi mujer, mi casa, lo que tengo mañana el Señor baja la línea de flotación, baja... ¿Qué sería de mi vida? ¿Me bajaría del barco? ¿Dejaría el barco empotrado? ¿Lo calaría en cualquier sitio y lo dejaría morir? ¿Qué pasaría con mi barco? Gracias, que no depende de tu fuerza ni de mi fuerza. En tercer lugar, y es lo que más distingue el contentamiento paulino del contentamiento de los estoicos, es que el contentamiento de los estoicos ponía su confianza en sí mismo, en sus propias fuerzas, en su propia técnica, en su propio razonamiento, en su propio conocimiento, en el control propio para... Pero Pablo nos dice en el versículo 13, y quiero que me acompañes en esta mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El origen de este contentamiento es Él, es Él. Es una experiencia completamente sobrenatural, no es algo humano, es algo sobrenatural. El contentamiento, mi hermano Paulino, el contentamiento cristiano, el contentamiento que el Señor quiere reproducir en ti y en mí, se origina a través y por Cristo, en Cristo. Es independiente de la situación que le rodea porque es dependiente de Cristo. Si puedes soportar las distintas situaciones y aceptarlo y ser flexible y encontrarle un sentido y una aplicación y un bien, es porque Cristo está ahí. Porque Cristo es el que le da sentido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O como te lo coloco, no ahí, ¿no? Soy autosuficiente, pero en la suficiencia de Cristo. Soy autosuficiente, pero lo soy en la suficiencia de Cristo. El secreto de Pablo era Jesús de Nazaret. Su fuente de permanente fortaleza era el Señor. Él no era autosuficiente por sus propios recursos, sino por los recursos de Cristo. Pablo convierte esa autosuficiencia estoica, lo convierte en contentamiento, pero debido evidentemente a la dependencia de Cristo. Esto es lo que hace completamente radical y diferente el contentamiento cristiano. Todo lo puedo en Cristo. Permíteme un segundo simplemente para aclararte, porque es un texto que se ha interpretado tan erróneamente. Lo han utilizado tantos libros y tantos mensajes motivacionales de autoayuda y de pensamiento positivo y lo han utilizado de una manera errónea, creyendo que puedo hacer todas las cosas, sobre todo las extraordinarias, las que realmente son, las puedo hacer, ¿por qué? Porque Cristo me fortalece. Y eso no es cierto, eso no es real. Pablo no está afirmando en este texto de que él, o tú, o yo, por tener a Cristo en nuestras vidas, vamos a ser unos superhombres o supermujeres que realmente lo vamos a poder hacer todo porque tengamos a Cristo.
El todo de Pablo, mi hermano y hermana y amigo, está encuadrado en un contexto concreto. No aparece la palabra hacer, si te fijas bien. Pablo aclara de que ese todo se refiere al contentamiento en toda situación. Es decir, todo lo puedo, todo se refiere no a lo que puedas hacer, se refiere al contentamiento en todas las distintas situaciones que puedas tener. Abundancia, necesidad. Dentro de todo el espectro, desde la abundancia hasta la necesidad en la cual te puedas encontrar. Ese es el todo que Pablo está mencionando. Pablo no habla de hacer, sino de la capacidad que puedas tener para afrontar y superar con gozo cualquier circunstancia, por dura y difícil que te sea. Pero seguirás teniendo en Cristo y en Cristo seguirás teniendo limitaciones. La primera limitación es su propia voluntad, que se tiene que anteponer a tu propia voluntad y a tus propios deseos. En Cristo, es esa relación, la clave está en esa relación intensa y permanente. Mi hermano, no está hablando Pablo de un encuentro circunstancial o temporal durante una hora con un terapeuta, con un psicólogo, que sales de la consulta y analizas y dices, bueno, pues me ha venido bien, he podido expresarme, he podido aclarar conceptos, mis emociones se han normalizado, se han regularizado. Perfecto, no, aquí no estamos hablando de un salir de una consulta con Cristo, de un ratito que puedas tener, aquí estamos hablando de una relación constante, permanente con Él. Estar en Cristo es imprescindible para el contentamiento, mi hermano. ¿Por qué? Porque la savia no llega al pámpano, sino permanece en la planta. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice la Escritura, porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Hermano, hermana, amigo que te has conectado en este día o que a lo largo de los días incluso puedas visualizar y puedas permanecer en esta exposición de la palabra. El barco de Pablo navegó por distintas aguas en distintos continentes. Navegó por aguas frías y navegó también por aguas calientes. Navegó por aguas serenas, pero también navegó por aguas muy peligrosas. Pero en cada una de ellas aprendió algo muy importante, que lo mejor para su estabilidad y para su equilibrio era dejarse llevar por la sabia indicación del sabio armador. Cuando sabiamente marcaba la línea baja, Pablo aceptaba esa situación, la digería, se adaptaba, aceptaba y se adaptaba y era gozosamente feliz porque en su bodega, porque no miraba realmente, porque no dependía de lo que hubiera en su bodega, porque no dependía de la carga, ni del número ni de la cantidad. Cuando la línea se elevaba y disfrutaba de unas condiciones más favorables, era igualmente sensato, prudente, para saber manejar esa situación. Para Pablo lo importante era llegar al destino fiel, a ese destino prometido, de una manera sana y salva, siguiendo el consejo del divino armador. Y el consejo del divino armador en más de una ocasión que le dijo fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Puede, mi hermano, que te consideres sabio, experimentado. Puede que no estés satisfecho, puede que no estés plenamente realizado con la situación en la que estás. Pablo, la palabra de Dios te enseña en esta mañana que esa situación te puede ayudar a aprender a contentarte, a mejorar tu vida, a ser mejor, a madurar,
Hermano, sé flexible. Reconoce que hay un Dios todopoderoso que está controlando tu situación, que está controlando tu travesía, que ha dibujado y ha marcado por un tiempo, por un estadio, por una razón concreta y en un momento concreto, pues una línea específica para ti. No te fijes en la línea del otro barco que va a salir a tu lado, porque ese va a unas aguas y a unos mares completamente diferentes. A lo mejor él va a aguas calientes y él puede incorporar en su bodega una carga a lo mejor más profunda, más pesada, más cargosa, lo que tú, ¿vale? Más rica, lo que sea, más importante. Tú vas para aguas tal vez frías y el Señor te ama, te protege, te cuida a ti y a tu casa. Conoce tu corazón, conoce tus ambiciones, conoce tus proyectos, conoce lo que te puede hacer caer o no. Y el Señor limita esa línea y te coloca más baja de. Hermano, si te incomoda, ponte en oración. Si te incomoda, busca la dirección de Dios. Si te incomoda, recapacita de que tu Padre, tu Dios, es todopoderoso. Un Dios que te ama, un Dios que lo que te da es bueno. Un Dios que lo que quiere para ti siempre es lo mejor. Pablo supo aceptar ambas situaciones, cualquier situación, y llegó a decir, he aprendido a estar satisfecho en Él. He aprendido a contentarme, he aprendido a que en cada situación he podido sacarle el jugo que realmente merece. Porque lo importante, mi hermano, no es la carga de la bodega. ¿Cuánto tiempo perdemos mirando la carga de la bodega? ¿Cuánto tiempo vamos a nuestros contenedores y los abrimos y miramos por dentro y creemos que realmente, y la satisfacción la encontramos realmente ahí? ¿Es tan variable todo eso, mi hermano? ¿Por qué no eres capaz de subirte a la cubierta y de poder tener esa charla con el capitán del barco? ¿Por qué no eres capaz de mirar para arriba y poder disfrutar de una dimensión completamente diferente? Te quiero rogar y te quiero animar, y la palabra lo hace en esta mañana, a que dejes la bodega, a que no pongas tu mirada en la bodega. Mira para arriba, porque tu bodega puede estar vacía. Los ratones se puedan dar en ella y puedan andar en ella. Pero lo más importante es tu barco, lo más importante es a dónde tu barco va. El capitán de tu barco y a dónde tu barco va. Qué bueno, mi hermano, que tú y yo podamos un día vernos en la presencia del Señor y podamos decir, Señor, hemos llegado hasta aquí. Nos ha costado aprender, la verdad. Hemos perdido tanto tiempo. Yo analizo mi vida y he perdido tanto tiempo. Y sigo perdiendo a veces tanto tiempo. Y tengo que zarandearme y tengo que decir, Señor, despierta. Porque estás poniendo la mirada en lo que no vale. En lo que hoy está y mañana no está. Cuando la mirada la tienes que poner en Él. Porque todo lo podrás en Él. En Él que te fortalece. Bástate mi gracia, constantemente nos dice el Señor. Que el Señor bendiga su palabra en tu corazón en esta mañana y pueda servir de aliento, pueda servir de aceptación en la situación en la que puedas estar viviendo en estos momentos, te pueda servir de acicate, te pueda servir para salir del ensimismamiento en el cual te encuentras, pueda salir de la queja, de la murmuración, pueda salir de la comparación con otros, no lo sé lo que la palabra puede hacer en tu vida. Lo que sí quiero es que salgas de tu bodega y te vayas para arriba, al lado del capitán, entres dentro de la zona de control y puedas pasar mucho más tiempo con él. Porque ahí es donde radica realmente nuestra felicidad.